Amigos oyentes, hoy vamos a concluir nuestra reflexión acerca del profeta Jeremías en la cisterna. Para ello vamos a leer el capítulo 39 de Jeremías a partir del versículo 11 hasta el final. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazbán el Rabsaris, Nergal-Sarecer el Ramag y todos los príncipes del rey de Babilonia, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Que nuestro Dios añada su bendición a la palabra suya. Está escrito en el Salmo 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Inmensamente feliz, dichoso el hombre que puso en Jehová su confianza. Y esto bien puede aplicarse a Ebed-Melech, el etíope, por su accionar benevolente, misericordioso y de un amplio espíritu de ayuda que manifestó para con el siervo de Jehová, para con el siervo de Dios, el profeta Jeremías. Y nosotros, el que está hablando y ustedes que me están escuchando, busquemos esta bienaventuranza por confiar íntegramente en el Señor. Echémonos en sus brazos, entreguémonos a Él, que conoce el ayer, el presente y el mañana, que el futuro, el día de hoy y el pasado están como en una secuencia delante de sus ojos. Él lo ve todo simultáneamente. El Dios infinito, el sublime ser, que es dueño del tiempo, que es dueño de la eternidad. Hermanos, ¿cuándo aprenderemos a entregarnos íntegramente con toda confianza en el Señor nuestro Dios? ¿Cuándo? Dos cosas vimos ayer: la relación entre Dios y su pueblo y la relación entre Dios y el profeta Jeremías. Hoy vamos a ver la relación entre Dios y el etíope Ebed-Melech y la relación entre Dios y el rey Nabucodonosor.
Hoy ponemos fin a esta meditación en la esperanza de que estos breves, pobres comentarios que hemos hecho hayan traído un bálsamo de consolación, hayan traído una palabra de estímulo y de ayuda, como al mismo tiempo una palabra de alerta o de amonestación o de instrucción para los que somos de Cristo, para los que vivimos estos últimos días, cuando estamos esperando en cualquier momento escuchar la voz de la trompeta y la voz de mando de aquel que viene para llevarnos a la casa del Padre. Hablamos de Dios y el etíope, y tenemos que empezar al comentar esto hablando que Dios es soberano. Dios es soberano. Él está sentado en el trono. Ningún incidente, ningún accidente, ninguna cosa que sucede entre los seres celestiales o entre las criaturas en la tierra jamás pasa desapercibida. Están bajo el control y el dominio de Dios, que es soberano. Y de esta verdad tenemos abundantes pruebas a través de las Escrituras. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, que estaba en una situación de apuro, hundiéndose en el cieno de esa cisterna sin agua, pero con lodo, donde si no moría sumergido en el lodo, iba a morir de hambre, abandonado allí. En esas circunstancias, el soberano Dios tiene un hombre para que actúe a favor de su siervo. Aparece un etíope, y fíjese, un etíope de la raza maldecida de Cam, quien habla y obra a favor del profeta encarcelado. Ninguno de los del entorno del profeta se animó a ir al rey para pedir la liberación o la salvación o que se libere al profeta de esa situación angustiosa. Ninguno. Tiene que ser un extraño, uno de la raza maldecida, que habla y obra a favor de este siervo de Dios que está en la cisterna. ¿Por qué? Porque para Dios no hay acepción de personas. Y aquí encaja otro pensamiento. Nadie queda excluido de lo que está dicho y escrito en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ebed-Melech tuvo misericordia de un siervo de Dios. Claramente lo leemos eso en el capítulo 38, los versículos 8 y 9. Ebed-Melech salió de la casa del rey, habló al rey y le dijo: mi señor, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Un extraño, un foráneo, tiene misericordia de un siervo de Dios. ¿No toca tu corazón, hermana, hermano? ¿No toca tu conciencia? ¿Acaso Dios no ha llamado y te ha hablado a través de la enseñanza bíblica? ¿Cuántas veces tenemos a nuestro hermano en Cristo, a nuestro prójimo al lado de nosotros, y nunca manifestamos un ápice de misericordia, ni nos preocupamos por sus necesidades, por sus angustias o por ese momento de desventura que está pasando? Así como Ebed-Melech tuvo misericordia, Dios
tuvo misericordia de él. Y eso es lo que hemos leído desde el verso 15 al 18 en el capítulo 39. Se debe notar muy especialmente la razón por qué Dios tuvo misericordia de este hombre. Dice el verso 18, porque tuviste confianza en mí. Porque tuviste confianza en mí. Quiere decir que tenía fe en Dios. Y qué bueno es leer cuando se hace una explicación acerca de la fe en Hebreos capítulo 11, el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que Ebed-Melech, el etíope, que tuvo misericordia del siervo de Jehová, tenía fe, como el Señor mismo se lo dijo, porque tuviste confianza en mí. Tenía fe y agradó a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ojalá que nosotros podamos rescatar de esta relación entre Dios y el etíope. Sacar varias cosas para mi vida y tu hermana, hermano, amigo oyente, para tu vida. Que Dios es soberano y puede utilizar a cualquier persona para hacer el bien a sus hijos. Dios es soberano y puede asistir a sus hijos en cualquier circunstancia por cualquier medio que Él como soberano disponga. Dios es soberano y va a recompensar a cada uno de acuerdo a lo que siembra. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ebed-Melech sembró misericordia y cosechó misericordia, salvando su vida, porque el Señor se la salvó. La espada del enemigo no le tocó. ¡Qué bendición tan grande! Pero para esto, ¿qué fue la frase importante? El Señor le dijo, tuviste confianza en mí. Amigo oyente, ponga su confianza en el Señor. Deposite su fe personal, acercándose a aquel que murió en el madero, derramando su sangre, cumpliendo los requisitos y las demandas de una justicia divina y perfecta, en contra del ser humano pecador que transgredió las leyes de Dios. Usted es pecador, porque todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Acérquese confesándole a Cristo sus pecados. Ponga su fe en Cristo y Dios tendrá misericordia de usted. Dijimos en segundo lugar, Dios y Nabucodonosor el rey. El ejecutor del juicio de Dios sobre su pueblo, que vino a invadir, a matar y a llevar prisioneros y perdonar la vida a unos cuantos, fue el renombrado rey de Babilonia. En el libro de Daniel está su historia en los primeros capítulos, el que quiera conocerla. Era un hombre, un rey poderoso y arrogante, pero a pesar de que él era así, Nabucodonosor fue manejado por Dios a su antojo, al antojo divino. Y el antojo divino siempre es para bien de los demás. Vez tras vez, la mayoría de ellas, sin saberlo, Nabucodonosor no hizo otra cosa, sino llevar a cabo los propósitos divinos. Dos hechos demuestran esto. Uno, relacionado con Jerusalén y su destrucción, y el otro con Jeremías, al ser librado. Y hemos leído estas palabras que son tan claras. Nabucodonosor dio órdenes a los capitanes de la guardia. Claramente, toma a Jeremías, vela por él,
no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Y los subalternos del rey cumplieron el pedido y la orden que el rey dispuso. Dejaron en libertad a Jeremías a elegir o irse con ellos o quedarse y vivir entre el pueblo, como dice el versículo 14, donde Jeremías optó por quedarse. Al tomar a la capital de Judá y llevar a muchos de sus moradores cautivos, fue Nabucodonosor un mero instrumento en las manos del Altísimo. Al dar órdenes especiales respecto al tratamiento a acordarse a Jeremías, no fue ni más ni menos que el simple ejecutor, Nabucodonosor, de la voluntad divina. Con razón se lee en el Salmo 2, verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Grandioso Dios nuestro, sublime, supremo, nuestro Dios. Cómo deberíamos los redimidos poner toda nuestra confianza. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, es el texto del Salmo 40. Ojalá que mis oyentes, cristianos o no cristianos, aprendan a poner su confianza íntegramente en el Dios de la gloria, porque es un Dios que retribuye con generosidad la fe de los que se acercan a Él.